Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula, este martes 25 de junio de 2019, del que ya ha transcurrido la mitad. Así que buenos días, Daniel, como todos los días, Daniel de Abrante acompañándonos. Buenos días, Mario, y buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a nuestro operador, Héctor Didío, que Héctor es el que hace posible que todos ustedes puedan estar escuchando en este momento Radio La Luna y el programa que se llama La Brújula, de la misma manera que le damos los muy buenos días a Radio Fénix, allí en Corrientes, la 92.1 MHz, con nuestra amiga Mónica Colunga. Hoy Héctor es Super Héctor. Super Héctor. Sí, Super Héctor, que tiene ahí una remera de Superman, muy linda, muy colorida, muy que va a salir volando por una ventana. En fin, y también buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Un abrazo para Gustavo Figini y Elvio. Bueno, muchas gracias a todos, a quienes nos escuchan, a través de las aplicaciones de la radio, de las ondas de esta radio, en este martes, que es un martes bastante especial, porque vino con algunas malas noticias, porque falleció Isabel Sarli, Isabel Sarli, un ícono, digamos, de la cinematografía argentina, claro. Digamos, un símbolo, un sex symbol, como se le decía en aquel tiempo. De toda una época. Era toda una época, ¿no? Y aquí en el oeste estaba el cine en Ciudadela, que pasaba las películas prohibidas de Isabel Sarli. Y claro, la muchachada en masa se rateaba de los colegios y iba a ver a la Coca Sarli, que estaba muy dotada físicamente, había, si mal no recuerdo, había sido Miss Argentina ya por 1950 y algo. Era una mujer muy linda, muy atractiva, quizás más propia de aquellos años, de aquella época donde no había siliconas, no había tanta cosa artificial, y la mujer lucía espléndida e infinitamente atractiva para los muchachos, en películas que eran subidas de tono, que presupongo que verlas hoy podría significar casi una cosa infantil, si se quiere, pero que en aquella época era extralimitarse porque los límites estaban mucho más acá. Entonces algún desnudo de ella causaba un impacto tremebundo del que hablaba todo el mundo. Bueno, también murió el actor, locutor y periodista Edgardo Mesa, un hombre también de una trayectoria muy importante, que, en fin, creo que todos de una u otra manera lo tenemos en el recuerdo, y bueno, lamentamos tener que iniciar el día con esto. Lógicamente que todos los días alguien fallece. Hace poco había fallecido Beatriz Salomón, en fin, todas personalidades muy conocidas, muy queridas, y que, bueno, frente a sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, nuestras condolencias, como corresponde, porque porque en realidad este es un programa que está absoluta y totalmente vinculado a la vida, y sabemos que todos los seres biológicos tenemos un momento de concepción, de nacimiento, de desarrollo, crecimiento, envejecimiento, y nos vamos. Es la ley de la vida, y queremos que sea así y no de otra manera. Estas dos personas mueren con más de 80 años, y bueno, está dentro de la ley. Ojalá pudieran vivir muchísimos más años, ojalá pudieran haber superado los 100 años, pero dentro de todo hicieron un ciclo de vida. Bueno, voy a reiterar el anuncio del Proyecto Justo, el Proyecto Justo. El Proyecto Justo se va a desarrollar. Tome papel y lápiz, espero, ¿sí? Ahí tiene la lapicera, fíjese la lapicera que funcione, porque cada vez que necesitamos hacer algo con urgencia, no encontramos la lapicera. Cuando no encontramos el papel. Cuando encontramos el papel y la lapicera no anda. Y entonces lo que íbamos a anotar ya no lo pudimos anotar. Este sábado 29 de junio, a las 16 horas, en la Casa del Pueblo de Morón,
José Escalada 91, Morón Norte, apenas 2 cuadras de la estación, iniciamos un camino que se llama el Proyecto Justo 2021. Y será una charla con Carlos Suárez, que lo tuvimos en este programa, un periodista realmente muy relevante, Cristian Sebastiani, profesor de historia, Mario Kiektik, a todos los tuvimos en el programa. Cristian Sebastiani es un profesor de historia que ha hecho muchas investigaciones sobre la base de los viejos periódicos de La Vanguardia, de 1894, 1895, en fin, y lo que es el inicio del siglo XX. Así que, bueno, muchas cosas interesantes tendrá para decirnos. Mario Kiektik, que es quien nos ha venido hablando del socialismo creativo, y quien nos acompaña, Daniel de Abrantes. Quien va a presentar soy yo. Y la idea un poco es, bueno, en una Argentina que en gran medida está a la deriva, porque estos negocios que prevalecen dentro de la política argentina, negocios económicos, algunos lícitos, otros ilícitos, negocios políticos, algunos lícitos, otros ilícitos, algunos decadentes. Todo eso muestra un país que no sabe a dónde va. Entonces, cuando no sabes a dónde vas, tenés que ir a las ideas originarias de alguien que haya pensado muy bien los destinos de la Argentina. Y es difícil encontrar alguien que supere, puede haber otros que igualen, pero alguien que supere a Juan B. Justo. Así que ahí la idea es recordar, no para hacer un homenaje a Juan B. Justo, el Proyecto Justo mira para adelante, sino para inspirarnos en algunas de sus grandes ideas, revisarlas y poder decirle a la Argentina: hay un futuro extraordinario para la Argentina. Sí, en un momento en que quizás la crisis en la política se expresa con una crudeza enorme, ¿no? Todos vemos con bastante asombro lo que ha pasado estas últimas semanas en el mundo de la política, y a muchos nos cuesta comprender esta ausencia de categorías, ¿no? En la política argentina, digo. Todo está mezclado, claro. Todos los partidos se han mezclado en las distintas propuestas, la izquierda y la derecha se han mezclado en las distintas propuestas. Bueno, un panorama complejo, y bueno, frente a esa situación, creemos que está bueno proponernos, imaginarnos el futuro sobre la base de bueno, las ideas que nosotros respetamos y valoramos, ¿no? Yo casualmente voy a hablar sobre la modernidad en las ideas de Justo y la modernidad en la política actual. Cómo nos tenemos que proyectar por lo menos los próximos 10 años para poder pensar la política. Un oyente nos está diciendo que no estamos saliendo bien, que no estamos saliendo técnicamente bien. Espero... apenas lo pude escuchar, pero me acaban de llamar, era lo que ustedes escuchaban como ruido molesto. Bueno. Espero ¿qué te parece, Héctor? Bueno. ¿Qué? Escucha por radio desde, acá me dice, desde San Antonio de Padua. Bueno, a veces podemos tener alguna interferencia. Bueno, seguimos con el programa, porque dentro de poquito vamos a estar hablando nada menos que con Carlos de Marco, que es el presidente de Alcohólicos Anónimos de la Argentina, y bueno, un poco uno de los grandes problemas de salud que tiene la República Argentina, que es el problema del alcoholismo, y que nosotros, bueno, vamos a preguntarle, a ver, ¿cómo se sale del alcoholismo? Mientras tanto, quiero... Digo una cosita, el otro día escuché la radio desde la 9 de julio y también escuché la radio desde Pasando Luján, o sea que felicitaciones a la radio por la ampliación de la cobertura, ¿no? Y por la calidad con la que sale. Esperemos que, bueno, toquemos madera, que hoy no se nos arruine. No, creo que estamos saliendo bien. Vamos a ver si ahora vuelve y me manda algún mensajito Alfredo Nuin, quien nos habló, a ver si se está corrigiendo esto. Bueno, yo 2 o 3 cositas que tienen que ver más que con las novedades políticas, con la cuestión social.
Bueno, que tiene que ver con cosas que son datos muy importantes. Por ejemplo, el perfil, la encuesta de la deuda social argentina en 2018 aumentó el empleo informal al 49,3%. De ese 49,3%, la mitad, el 76% no tiene aportes jubilatorios y el 51,3% no cuenta con cobertura de salud. Malos números para una Argentina que ya estos temas los tendría que haber resuelto después de las grandes políticas que se implementaron hace 70 años atrás. Dicen, sí, muchos critican hace 70 años atrás, pero antes, hace 70 años atrás la gente tenía mejor cobertura de salud y cobertura social y laboral de la que tiene hoy. Ojo con esas críticas al bulto, para hacer politiquería barata. Ismael Bermúdez, datos del primer trimestre. Empeora la distribución del ingreso en Capital Federal. Toma mate. El 10% más rico de la población tiene un 33,1% de participación en los ingresos. ¿Quiénes bajan? Los sectores medios. Es decir, el 10% más rico tenía un 30% y ahora tiene un 33%. Ellos crecieron en su participación de la torta, se comen un tercio de la torta. Antes comían de 10 porciones, comían 3, ahora comen 3 casi y media. ¿Quiénes son? Básicamente las clases medias las que pierden a favor de los ricos de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que las cosas van mal y estos son datos oficiales del Instituto de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. Como todos ustedes saben, la actividad económica del primer trimestre de este año respecto del primer trimestre del año pasado cayó un 5,8%. La caída después podríamos hablar de cuestiones técnicas, pero es el dato. La pobreza también está superando el 32-33%, pero en aumento, es decir, que los últimos datos del 32 ya han sido superados y algunos están calculando que podría llegar al 36% y a 16-17 millones de argentinos. Y la indigencia podría estar rondando el 8%. 8 quiere decir que serían algo así como 3,5 millones de argentinos que estarían por debajo de la línea. 3,5 millones de argentinos, a mí me gustaría que ustedes piensen que son 60 canchas de River repletas. No estamos hablando de poca gente, estamos hablando de tener 60 canchas de River repletas, con 60.000 espectadores cada una, de gente que no alcanza la línea de indigencia, quiere decir que no alcanza a cubrir los nutrientes para alimentarse como corresponde. Hambre en la Argentina. Y la mayoría de estos 3,5 millones de personas son niños. La mitad son niños. Quiere decir... Una capital federal sería el equivalente a una capital federal llena de pobres. Llena de pobres. Bueno, el 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos. Esto lo dice la Universidad Católica Argentina, cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a educación y escaso nivel de atención sanitaria, que se manifiesta mucho en la boca, con la pérdida de dientes. Según las estimaciones del estudio, en 2018, el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho, y el 51,7% vivía en hogares pobres. Hay chicos que no viven en hogares pobres, pero no tienen acceso a alguno de los derechos, que puede ser el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la cultura, a la buena alimentación. Un 41,2% de la infancia es doblemente pobre en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria. Esta doble carencia se incrementó entre 2017 y 2018 en 4,1%. Bueno, cuando se analiza
propensión a la pobreza multidimensional se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, casi un 20% no logra hacerlo en niveles humanamente aceptables. Mientras tanto, hubo 268.000 despidos en la Argentina, según un estudio de la Universidad de Avellaneda, durante el último año. La inflación, en lo que va del gobierno del presidente Mauricio Macri, ya supera el 200%. La fuga de capitales, es decir, mientras nuestros chicos tienen hambre, sus derechos no son respetados, mientras se hunden sin perspectivas de futuro, mientras tanto se fugaron de la Argentina, los ricos fugaron, La gente pobre no fuga el dinero de la Argentina. Los ricos fugaron 70.000 millones de dólares. Y el país tomó deuda por mucho más de 100.000 millones de dólares. Es decir, que se tomaron dólares para que los ricos fugaran la riqueza al exterior y no invirtieran en la Argentina. Algunos economistas hablan de la baja inversión en la Argentina, y cuando hablan de inversión se refieren estrictamente a lo que son bienes de capital, construcción, es decir, para decirlo sencillo, inversión lo llaman a si usted abre un comercio o crea un galpón para una industria o crea un taller. Todo eso está bien, es perfecto, es baja la inversión y esa inversión hay que incrementarla en la Argentina. Pero cuando se habla de darle de comer a un chico, de darle una atención médica, de darle una educación como corresponde, los servicios, la infraestructura, ahí se habla de gasto. Quiero decirles que no hay mejor inversión que invertir en los niños. Los países no tienen una inversión previa a invertir en los niños. Y si hubiera que declarar una emergencia, bueno, hay que declararla y punto. Pero hay que darle de comer a los chicos y hay que atender a los chicos. Esto fue una promesa de campaña del presidente Macri que no cumplió. Una de las tres principales. Una de las tres y varias más no cumplió, creo que ninguna cumplió. Pero esta era la más importante, que era la pobreza cero. Y está por ahí, lo pueden encontrar todos ustedes por internet y recordar lo que el presidente prometía en la campaña del 2015. Pero además el presidente dijo, ustedes juzguen mi gestión de gobierno sobre la base de la baja en la tasa de pobreza hasta llegar a la pobreza cero. Como no solo no bajó la pobreza, sino que se incrementó brutalmente, la economía también se derrumba y se fugan los capitales de este país, no tenemos absolutamente ninguna duda que cuando hablamos del fracaso de esta gestión, no lo hacemos para cargar las tintas contra un presidente democráticamente elegido, no lo hacemos porque ideológicamente estamos en veredas distintas a las del PRO, no lo hacemos porque estamos en campaña, porque en realidad ni Daniel ni yo somos candidatos a nada. Lo decimos porque el presidente pidió que se lo juzgue sobre la base de estos parámetros. Y todos los parámetros que van desde la pobreza, el empleo, la desocupación, la inflación, el endeudamiento, la caída de la actividad, etcétera, muestran que es un fracaso rotundo. Y hay algo dentro de este fracaso rotundo que los analistas políticos, por lo menos los que yo escuché, no toman en cuenta. Entonces se estaban preocupando por la lista de los opositores. Y yo digo, hay que preocuparse por la lista del oficialismo. ¿Por qué? Escuche esto que voy a decir porque es muy importante para el futuro. Si Macri ganara, lógicamente sería una minoría en el Congreso porque en la primera vuelta sacaría pocos votos. Se supone que ganarían un balotaje. Pero el Congreso se constituye con lo que se elige en octubre, y ahí el presidente con suerte sacaría un tercio de los votos. Quiere decir que renovaría el 2015 y toda esa gente se iría, senadores y diputados, y pondría un tercio propio. Pero ¿cómo lo resolvió en el 2015 el problema del Congreso?
porque había un sector del peronismo, sobre todo el que estaba liderando Sergio Massa, que tuvo una actitud de cooperación con el presidente, y eso le permitió sacar algo así como 100 leyes, que el Ejecutivo creía importantes. El problema que tendría Macri en una segunda gestión, de llegar a ganar, es que no tendría la colaboración ni la cooperación de nadie, porque ya se sabe cuáles son los resultados de su política. En el 2015 uno podía teorizar sobre los resultados de la política, pero ahora ya no. Ahora ya sabemos cuáles son los resultados de la política de Macri. Nos ha entregado al Fondo Monetario Internacional y a la geopolítica de los Estados Unidos. O sea, ya esto está, ahora ya está. No hay nada para prometer, no hay nada para engañar, no hay revolución de la alegría, no hay globos amarillos. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno de Macri, muy probablemente, si Macri fuera electo, terminaría en un verdadero caos, porque ya no tendría quien quisiera cooperar con él. Y esto es dramático para la Argentina, porque nosotros no queremos el fracaso de ningún gobierno, muy por el contrario. ¿Qué mejor que haber dicho, nosotros nos hemos equivocado? Daniel, oyentes, nos hemos equivocado. Macri llevó a la Argentina a la pobreza cero. ¿Qué mejor que eso? Que equivocarse uno y que realmente hubiéramos superado el tema de la pobreza como lo superaron tantas sociedades en el mundo, tantas sociedades que ya no tienen pobreza, por lo menos no tienen pobreza estructural, ¿verdad? Entonces, sí, nos hubiera encantado estar equivocados, pero no. Lo que presuponíamos que las políticas de Mauricio Macri, que habían fracasado siempre en todos los lugares del mundo y particularmente en la Argentina, que ya habían fracasado estas ideas liberalotas de ricachones, bueno, volvieron a fracasar rotundamente, porque el señorito quiere ir por un nuevo mandato, vaya a saberlo usted qué mecanismo psicológico lo ha impulsado a querer un nuevo mandato, y vaya a saber usted por qué mecanismo psicológico que tenemos los argentinos, el hombre todavía es competitivo, cuando cualquier gobierno con estos números verdaderamente catastróficos, y estoy hablando de los números oficiales, los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo o los números del Instituto de Censos de la Ciudad de Buenos Aires, son catastróficos. Vaya a saber. Lo cierto es que ojalá nos equivoquemos ahora, pero que quede grabado. Ya anunciamos que si gana Macri, el país va a un caos irreversible hacia el año 2021, que es donde el epicentro de esta crisis se va a manifestar con todo dolor. Si no llega alguien en capacidad de entender de qué se trata la crisis, si no encontramos a alguien que además de entender tenga las herramientas intelectuales y políticas para abordar este problema y no llegar al estallido de esta crisis que ha venido incubando este gobierno, que es una crisis económica, financiera, de deuda externa, fiscal, social, y va a ser política también. Y bueno, la vamos a pasar muy mal, Por eso sería muy bueno que con la misma consigna de cambiemos, volvamos a cambiar. ¿Para qué? Para poner en la presidencia a alguien que tenga un poco de crédito. ¿Crédito qué quiere decir? Que vos no puedas ir el día 12 de diciembre, el día 15 de diciembre, a exigirle nada. ¿Por qué? Porque el que llega nuevo, vos no le podés exigir que en 4 o 5 días o 5 meses resuelva los temas. Uh-huh. Pero el que tiene 4 años en su espalda y empeoró todo, el día 11 de diciembre vas a decir, ¿y? No tenés resultados. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Nos vas a llevar a la catástrofe total? Y esto es lo que va a ocurrir con Mauricio Macri. Lamentablemente, parece que la dirigencia política estuviera en el juego del reparto de los cargos, en lugar de estar viendo los problemas que se están incubando, que son muy ajenos a la suerte que podamos correr quienes son candidatos. Yo felizmente en esta oportunidad no soy candidato, así que no tengo ninguno de esos dilemas, pero quienes son candidatos tienen que darse cuenta que el problema no son sus candidaturas, el problema es lo mal que le está pasando el pueblo argentino. Y lamentablemente por estas políticas con las que se ha comprometido Macri y que están no solo monitoreadas por el Fondo Monetario Internacional,
El Fondo Monetario Internacional es el que conduce la economía argentina. Por eso, nadie se equivoque, lo que va a imponer el Fondo Monetario es lo que ellos llaman reforma previsional, que no es ninguna reforma previsional, es bajarle las jubilaciones a los jubilados, punto, y aumentar la edad para la gente que se va a jubilar. A eso le llaman ellos. Y bajar los salarios, que es la reforma laboral. Bajar los salarios, muchachos, llamemos las cosas por su nombre. Con este gobierno los salarios en dólares son la mitad que en el año 2015. Ya bajaron los salarios, pero piensan que no es suficiente, que hay que seguir bajándolos. Y este es el drama en el cual estamos insertos en este momento, del que si no salimos, y bueno, no, nosotros somos optimistas, pero que la vamos a pasar fea, no tenga nadie ninguna duda. Bueno, creo que tenemos un llamado, y espero que sea nuestro invitado de hoy, al cual estábamos esperando con ansiedad, porque queremos hablar justamente de temas que duelen en el pueblo. No queremos hablar. Ayer Antonio Lioberilowski decía que había como una suerte de dos políticas y había una suerte de dos historias. La historia de los grandes hombres, de los próceres, de los que están en la superficie, y la historia de los pueblos. Unos vinculados a la política monetaria y los otros vinculados a la política del trabajo y de la tierra. Bueno, acá dentro de los dramas que vive la Argentina, creo que estamos hablando con Carlos de Marco, presidente de Alcohólicos Anónimos. Buen día, Carlos, ¿estás allí? Mario. Bueno, te escucho ahí con algunas interferencias. ¿Se escucha bien? Ahí me parece que te escucho un poco mejor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Carlos. Queríamos hablar contigo por el tema, justamente siendo vos presidente de Alcohólicos Anónimos, por la situación de no sé si llamarle enfermedad o adicción, y cómo se está desenvolviendo en épocas de crisis económica, social, política, de falta de ilusiones y de optimismo sobre el futuro. ¿Qué está pasando en el ámbito de esta enfermedad que involucra, según creo, y vos me lo dirás, a millones de compatriotas? Bueno, sí, en realidad Alcohólicos Anónimos como entidad sin fines de lucro, es una entidad de hombres y mujeres que buscan la recuperación del alcoholismo, no lleva datos epidemiológicos ni sanitarios. ¿Puedes acercar al micrófono? Yo, como presidente de la institución, lo que sí... Carlos, ¿sí? ¿te podés acercar al micrófono? Sí, voy a tratar. ¿Ahora? Ahí te escucho mejor, ahí mejoró notablemente. Bueno, les decía que como presidente de la comunidad no realiza estudios epidemiológicos ni sanitarios, ni tampoco hace seguimiento de sus miembros porque no es de carácter profesional. Uh-huh. Sí son grupos de automantenimiento, son grupos de una ayuda mutua entre sus miembros, Uh-huh. Justamente otorgándose fortaleza, esperanza de la recuperación del alcoholismo. Ahora, como profesional de salud mental, que además trabajo fuera del ámbito de Alcohólicos Anónimos, sí es una grave enfermedad esto. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen que la dependencia alcohólica es una enfermedad gravísima. Inclusive es la tercera causa de muerte en el mundo, después de las cardiopatías y las enfermedades y los procesos oncológicos, justamente por la vulnerabilidad que tiene el sujeto, que tiene la persona. Ahora, por supuesto que hay factores de riesgo sociales que intervienen en la enfermedad. La pobreza extrema, la vulnerabilidad, una sociedad que encima, una sociedad compleja, donde los sujetos, qué sé yo, desde que nacemos somos número de documento, historia clínica, DNI, cantidad de glóbulos rojos, parece que nos definen como números o como objetos antes que como seres humanos. Uh-huh. Y justamente lo que viene a ocupar Alcohólicos Anónimos es parte de esa fragmentación social, es decir, es
lo contrario a la fragmentación social que se tiene. Ahora, también es verdad que esta es una enfermedad que no perdona clase social, ni condición sexual, ni color de la piel, y que inclusive en distintas sociedades, por eso la comunidad de Alcohólicos Anónimos está en 174 países, amigo, países que son de diferente signo ideológico, desde Cuba socialista hasta la ex Unión Soviética comunista, hasta países del primer mundo como Estados Unidos, o países del primer mundo de Europa con regímenes socialdemócratas como digamos los de la península, como Suecia, Finlandia y otros países similares. Es decir, que el alcoholismo es una enfermedad que no perdona clase social ni tampoco perdona la condición de cada sujeto. Solo basta el contacto con el químico durante un tiempo y que se produzca esa relación de habituación al tóxico para que la persona enferme. Por supuesto que para que exista una enfermedad existen factores predisponentes. Entre los factores de riesgo predisponentes, la baja autoestima, el hecho de poseer situaciones familiares desfavorables, la desocupación, la miseria extrema, la vulnerabilidad social, son factores que intervienen para cualquier patología de características o de ribetes psicosociales, entre las cuales las adicciones al alcohol, por ejemplo, están a la orden del día. claro. Al igual que otro tipo de patologías adictivas, no solamente la dependencia alcohólica, ¿no? Carlos, Hay jóvenes que están prendidos al televisor o al celular y son ciberadictos, y es una patología tan compleja como la dependencia alcohólica. Carlos, una pregunta. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Hay una edad en la que se es más vulnerable a este flagelo, a esta enfermedad? Sí, digamos, nosotros en los grupos recibimos gente de distinta edad, desde jóvenes de 14 o 15 años hasta gente de 80 o más. Pues, esto en cuanto a los grupos de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, son 767 en todo el país y casi 10.000 personas que todos los días van a los grupos. Yo digo cariñosamente, es el servicio de psicopatología más grande que hay, porque habitualmente los hospitales algunos funcionan a la tarde, pero la gran mayoría funcionan durante la mañana, y en el momento, como digo, del ángelus, es decir, en los momentos más depresivos de la persona durante el día, es donde mayor nivel de posibilidad de ingesta hay. Ahora, por supuesto, hay edades, las franjas etarias más complicadas respecto del nivel del consumo hoy son de los 25 a los 35 años. Es la edad de mayor riesgo en cantidad de ingesta y de consumo. Ahora, las edades de inicio de consumo siguen siendo los 14 años promedio en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en los países de América Latina. Sí, sí. Ahora, la problemática social es muy fuerte porque, qué sé yo, no lo digo ahí como presidente de la comunidad, pero no puedo dejar de plantear algo que es de carácter psicosocial muy fuerte. Yo soy profesional y trabajo en otro ámbito que no es Alcohólicos Anónimos, porque allí colaboro desde hace 24 años en forma gratuita. Pero en los lugares de tratamiento uno sabe que las edades de inicio de consumo, el promedio es de 14 años, y el promedio en que la gente llega a los lugares de tratamiento o a los grupos no siempre condice con la edad de inicio de consumo. A menor cantidad de edad es mayor la patología. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se termina de formar a los 25 años. Nosotros somos uno de los seres mamíferos más vulnerables que hay, porque no solamente un bebé que tiene ingesta alcohólica a través del cordón umbilical de la mamá, y es lo que se llama
vía directa, donde ya nacen niños anencefálicos, es decir, sin cerebro, y a los pocos minutos se mueren porque no pueden cumplir con las funciones vitales. De la misma manera, cuando un joven, un niño de 10 años, tiene contacto con el alcohol a menor edad, por supuesto, que va deteriorando mucho más rápido y progresivamente todo el sistema, no solamente el sistema nervioso, sino todo el cuerpo, porque las drogas se dividen en dos grupos: drogas específicas e inespecíficas. El alcohol es una droga inespecífica, al igual que la marihuana, que inunda todo el organismo, aunque la persona no se dé cuenta que está siendo invadida por ese objeto que lo está deteriorando fuertemente. Carlos, te quiero preguntar, ahora está de moda las cervecerías, ¿no? Y en general se decía que, bueno, la cerveza tenía una baja graduación alcohólica y que, bueno, tomar una copa, 2 copas de cerveza no hacía nada. Sin embargo, yo viví una situación donde durante horas unos muchachos tomaban cerveza y terminaron muy mal. No se los veía originariamente deprimidos ni nada por el estilo. Empezaron como a comer unas papas fritas, unos maní, a tomar, y terminaron realmente en un estado muy malo. ¿Qué pensás? ¿Que se debería regular esto? ¿Cómo? Porque ahora encima hay un incentivo muy grande con este tema de las cervecerías. ¿Cuáles son las bebidas que más afectan? El vino, la cerveza, los licores, el whisky, no sé, que más afectan, y qué se podría hacer en torno a tratar de disminuir la adicción. Bueno, la adicción es una... No se escucha, Carlos, trata de acercarte más. Es decir, que las adicciones, y más particularmente el alcoholismo, es una enfermedad, es una adicción. Uh-huh. Ahora, también hay que evaluar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la función indelegable del Estado en la realización de la prevención y la asistencia clínica de los tratamientos es una función que es del Estado, y Alcohólicos Anónimos no se opone ni apoya ninguna causa. Es más, Alcohólicos Anónimos es una partecita de toda la comunidad, de todas las instituciones que abordan este tema. Uh-huh. Por supuesto, al no estar ni a favor ni en contra, nosotros no es una liga antialcohólica. Fijémonos que, por ejemplo, en pleno proceso en Estados Unidos de la ley seca, es decir, a mayor nivel de prohibición, también fue mayor el nivel de ingesta alcohólica. Claro. Y esto no significa que una droga sea legal o no legal, sino que sea deleteria, es decir, que dañe el organismo y el psiquismo de una persona o no. Por eso es falsa la temática de plantear que una droga, por el hecho de ser legal, disminuye el nivel, entre comillas, de criminalidad. Porque bueno, qué sé yo, hay drogas ilegales y hay drogas legales, pero no dejan de ser drogas. Uh-huh. El alcohol es una droga la más vieja utilizada por la humanidad, porque qué sé yo, si vemos en los relatos bíblicos, Noé está en una situación de alcoholismo severo, en una intoxicación, y donde los hijos se mofan de él, se ríen de él, y el hijo más grande lo tapa frente a la desnudez de su propio padre, en un estado de alcoholismo severo. Es decir, lo que se ve fuertemente es que antiguamente, inclusive la gente que llegaba a los grupos, solamente consumían alcohol. Y hoy lo que se percibe es que la gran mayoría de la gente que llega a los grupos es lo que se denominan cruzados, poliadictos, utilizan alcohol y otro tipo de drogas que son excitatorias del sistema nervioso central y drogas para bajar, como dicen ellos, como el alcohol. Ahora, esto es grave porque, qué sé yo, si uno se rompe algo de un auto, va a un lugar de chapa y pintura, lo arregla o le cambia algo del auto y listo, pero no hay arreglo del sistema nervioso central
o periférico o del hígado o del lóbulo frontal. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, el deterioro es progresivo y por eso es una enfermedad de tipo crónica, porque una vez que se desencadena esta enfermedad, hasta el día que la persona se muera, es alcohólica. Puede que se recupere, que no tome más, que mantenga esa sobriedad, y por eso decimos dentro del programa de 24 horas, pues si a la persona cuando llega al grupo se le dice, mire, usted no tiene que tomar más. Primero que nadie del grupo le dice que lo que tiene que hacer. Solo le transfieren la experiencia de lo que fue su propia recuperación. Y lo interesante es que gente que no tenía ningún tipo de visión de futuro, de poder vivir, de ilusiones, habiendo perdido todo o prácticamente todo, se empiezan a recuperar de una enfermedad tan compleja, tan compleja. Carlos. Ahora, no hay, las bebidas son todas complejas. Esto de si hay una droga que es menos letal que otra, qué sé yo, alguna gente dice que respecto de la cocaína, si tiene mejor calidad, pero es lo mismo el alcohol fino que un alcohólico utiliza con jugos para bajar el nivel de toxicidad del alcohol fino, que puede producir la muerte inmediata por intoxicación severa, hasta el mejor vino de la mejor vid o de la mejor cosecha, mejor año bodega, y cantidad de años que tenga de añejo. El peor whisky o el mejor whisky de mejor calidad no deja de dañar. Lo complejo es que muchos jóvenes tienen acceso a bebidas energizantes que son euforizantes con alcohol, que es depresor del sistema nervioso central. Entonces, la ganga pichanga, como se diría en criollo, es que el energizante lo que hace es estimularlo y con eso no tiene el nivel de borrachera tan profunda que podría tener con una ingesta común de alcohol. Claro. Pero es exactamente igual de peligroso, porque bueno, las crisis hipertensivas, los accidentes cerebrovasculares, los infartos cerebrales que se producen bajo la ingesta de este tipo de tóxicos, es muy, muy alta, porque le otorga cierta cuestión de indemnidad, es decir, es como que no le va a hacer nada, porque el euforizante lo excita y el alcohol lo baja, pero si yo estoy dosificando algo que lesiona al organismo, cuanta más ingesta tenga, más lesionado está. Y por otro lado, lo complejo también se da con la famosa jarra loca. Por eso no depende el alcoholismo como enfermedad, no depende de la progresividad en la semana de cantidad de veces que la persona consuma. Hay jóvenes que van a la escuela o van a trabajar y no tienen problema, pero el viernes a la noche y el sábado a la noche se pegan unas trancas infernales, unas ingestas bárbaras, y encima utilizando depresores del sistema nervioso central, como son los barbitúricos, los sedantes. Hay de hecho un grupo de rock que a mí me gusta mucho, pero se llama Las Pastillas del Abuelo. Bueno, si se juntan las pastillas del abuelo con alcohol, es un cóctel mortífero, porque algunas de esas son depresoras del sistema nervioso central, produce bradicardia, es decir, enlentecimiento de las pulsaciones y la persona se muere porque no circula la sangre oxigenada a todos los lugares del organismo. Es decir, la persona va quedándose dormida hasta que se muere. Por eso las guardias de los hospitales, hay un viejo dicho que dicen los médicos, primero tener en cuenta que el alcohólico muchas veces es la persona que se la deja para el final en la atención de la guardia de un hospital, y eso es complejo, es grave. Y yo tengo un amigo, un gran amigo que es cirujano y jefe de una guardia de un hospital, y dice, ojo con los borrachines, porque llegan dormidos por el alcohol y a la mañana siguiente están muertos, porque muchas veces han tenido golpes que se han caído de distintos lugares. Esos, al perder al perder la atención y al perder inclusive el equilibrio, van golpeando su cerebro
digamos, en distintos lugares, y tienen lo que se denominan hemorragias intracraneales, es decir, como se quedó dormido, aparentemente por el alcohol, después termina muerto. Entonces hay que hidratar a la persona, hay que tratarla de una manera especial. ¿Por qué hidratarlo? Porque se elimina el alcohol por 3 vías: por la sudoración, por la micción, es decir, por la orina y por el aliento. Entonces, cuanto más líquido esté teniendo en su organismo, líquido bueno, agua, digamos, como el agua, o digamos hidratado a través de una vía, la persona elimina el tóxico y es más fácil que se recupere la intoxicación aguda. Carlos, lo último, y espero que algún día puedas acercarte acá a la radio y pasar con nosotros más tiempo y con mejor calidad de comunicación si venís aquí a la radio. Pero si alguien que nos está escuchando quiere decir, bueno, yo quiero afrontar este tema que tengo por mí, por un familiar, ¿cómo hace para contactarse con Alcohólicos Anónimos? Bueno, nosotros tenemos la sede central, que es la Oficina de Servicios Generales, que está en la calle, ay, se me chispoteó el moño, Aranguren 728, Aranguren 728. Esto es a 4 cuadras de la Plaza Primera Junta, es el centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá. Y el teléfono que tenemos es el 4-325-1813, es decir, 4-325-1813. Perfecto. De lunes a lunes, porque hay guardia a las 24 horas. Si una persona llama desde Jujuy a Tierra del Fuego, este teléfono es totalmente gratuito y automáticamente la persona, cuando se comunica, le dan los recursos más cercanos a donde vive, a su trabajo, a donde estudia, de tal manera de poder participar de los grupos a la brevedad. Digamos, hay un libro de Alcohólicos Anónimos que se llama Uniendo Orillas, y justamente la función que vos, Mario Masitelli o Daniel de Abrantes, a través de la Luna y de la Brújula, el programa, ustedes están llegando a miles y miles de personas que están escuchando esta manera que tenemos nosotros de mencionar lo que es la comunidad. Y no sabemos, esto es como, no sabemos a qué gente puede llegar. Pero es interesante porque, qué sé yo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando algún periodista le decía, bueno, usted se preocupa por 200 personas que tienen hambre o 200 que tienen lepra, pero afuera hay miles o millones que tienen este problema. Entonces ella le dice, bueno, sí, yo tengo los 200 que tengo yo. Vos tenés 200, bueno, cuando todos tengamos 200 no va a haber gente que tenga este problema. Así es interesante porque también, si uno piensa un grano de arena en lo que es una playa, no es nada, y una gota en el mar tampoco es nada. Ahora, si a ese mar le faltara una gota, o a esa playa le faltara un grano de arena, ya no sería ni el mismo mar ni la misma arena. En el Talmud hay una frase interesante, dice, quien salva una vida salva la humanidad. Así es. Por lo tanto, habría que pensar, si a través de ustedes y de este programa llega una persona a Alcohólicos Anónimos y se recuperó, salvamos una vida. El siglo pasado, Juan 23 decía que la tarea apostólica más importante del siglo XX fue Alcohólicos Anónimos. En ese momento había 2 millones de personas recuperadas y hoy son casi 6. Bueno, justamente la tarea central de la comunidad es llevar el mensaje a aquel que está sufriendo. Así que yo les agradezco, a ustedes los conozco hace 40 años y sé de la tarea social y política que ustedes desarrollan, pero también de esta otra tarea social, que es llevar un mensaje a aquel que hoy puede estar sufriendo y tiene el problema instalado. Así que yo estoy plenamente agradecido a lo que ustedes están haciendo para que este mensaje pueda difundirse. Bueno, no, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Carlos, aparte queda absolutamente claro que no por nada sos el presidente de Alcohólicos Anónimos, sos una persona altamente calificada, y sí te comprometemos a que algún lunes o martes, de 12 a 14 horas, te acerques aquí a la radio
y podamos estar contigo charlando largamente sobre esta problemática, que no es un tema menor, como vos lo dijiste, aclarando varios de los aspectos, incluso aquel que tiene que ver con el final trágico de una persona, dado que si es la tercera causa de muerte, evidentemente estamos frente a un problema de enorme magnitud que seguiremos abordando, porque este también es un programa humanista en ese sentido. Así es. Bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia, muy pero muy amable por dejarnos pasar este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Carlos de Marco, presidente de Alcohólicos Anónimos, que nos ha dejado un teléfono que es para quien quiera comunicarse, el 11, porque es la ciudad de Buenos Aires, 4325-1813, que frente a un problema que muchas veces una mamá, un papá, o un hijo respecto del papá o lo que fuera, no saben cómo abordar estas cuestiones, que son muy difíciles, son muy penosas. Bueno, ahí tienen el teléfono, 4325-1813. Llamen, porque ahí nadie les va a reprochar nada, nadie les va a dar consejos, van a encontrarse con otras historias de vida y en ese encuentro es el principio de la solución. Porque los seres humanos somos básicamente seres sociales y resolvemos nuestros problemas en comunidad con otros. Sí, no, yo quería rescatar la labor solidaria, ¿no?, de gente como Carlos de Marco, sí, que entregan horas de su vida, sí, en forma totalmente desinteresada para colaborar, ¿no?, y para digamos, construir una sociedad mejor, ¿no? Creo que, así es, que hay que reconocerle a todos los que trabajan en actitud solidaria en la sociedad, ¿no? Y son los grandes ejemplos de la sociedad. Así es, porque viste que hay una pésima definición por parte de algunos liberales que no se corresponde ni siquiera con Adam Smith, donde dice que los seres humanos son absolutamente egoístas, velan nada más que por sus intereses, ¿no? Y que de allí, de ese egoísmo extremo, saldría un beneficio social, porque habría una mano invisible que, como yo me quiero beneficiar para mí, para mi grupo familiar y nada más que para ellos, hago un esfuerzo y en ese esfuerzo beneficio al conjunto. Esto es falso. Es falso porque cuando hay en extremo seres egoístas, el dinero que produce toda la sociedad lo fuga al exterior, como estos 70.000 millones de dólares de los que hablábamos antes. Y es falso porque además los seres humanos no somos indiferentes a lo que le pasa al otro, al que está al lado, al familiar, al amigo, al vecino, o al que a veces está más lejos y no conocemos, pero también sus historias de vida nos conmueven, y los seres humanos, lógicamente que cargamos con una cuota de egoísmo, pero también con una cuota de solidaridad. Y aquellos que son más solidarios, mucho más solidarios que egoístas, son los mejores. Son los imprescindibles. Efectivamente, y a esos son los que debemos dar a conocer porque son de los que vale tomar el ejemplo, son los que sirven de ejemplo. Así que bueno, ya creo que estamos en la hora de la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Bueno, aquí seguimos en La Brújula y lógicamente, como todos ustedes saben, nosotros siempre estamos en favor de la defensa del ambiente, así es, de la naturaleza, pero siempre tenemos un presupuesto. Quienes cuidan el ambiente somos los seres humanos. Por tanto, antes hay que cuidar a los seres humanos. Así es, también. Si los seres humanos no estamos bien, evidentemente no tenemos disposición a cuidar del ambiente porque tendemos a sobreexplotarlo. Pero si estamos bien, tendemos a preservarlo porque estamos bien y queremos que eso se prolongue todo lo que sea posible. Voy a un comunicado de prensa del Movimiento Antinuclear de la República Argentina con muchas otras organizaciones donde manifiesta el más enérgico rechazo al anuncio del gobierno nacional sobre la inminente firma del acuerdo definitivo con China para construir la cuarta central nuclear de potencia en la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros del mayor conglomerado urbano del país.
Este movimiento antinuclear de la República Argentina, donde yo adhiero a esto que ellos dicen, dice que repudia semejante decisión, y que sea además una decisión inconsulta y arbitraria. Alertamos a la población que nos transformarían en los cobayos nucleares de China, dice el comunicado de prensa. Recuerda que Chernobyl fue un desastre nuclear que condenó a muerte a parte de las poblaciones y que hizo de esos territorios lugares invivibles. También rechaza que se instale una planta nuclear en la Patagonia Argentina, específicamente en Río Negro, y adhiere a todos los movimientos internacionales que se dan contra la construcción de plantas nucleares, cuya única seguridad, según dicen algunos ecologistas, es que en algún momento van a fallar. Es decir, lo único seguro es que en algún momento fallan. ¿Y cuándo fallan? Bueno, es una catástrofe nuclear. Sí, el episodio de Chernobyl, que hoy está bastante promocionado por una serie que está en difusión en este momento, y que muestra que ese accidente, que fue terrible porque más allá de las muertes directas que ocasionó, algunos calculan que ocasionó daños en más de 100.000 personas, más de 3.000 kilómetros cuadrados totalmente yermos, 2 ciudades deshabitadas, bueno, una serie de efectos directos. Aparte de eso, lo más grave es que esa crisis, si hubiera afectado al resto de los reactores que tenía al lado, podría haber desencadenado una crisis a nivel mundial de proporciones catastróficas, ¿no? Para la humanidad, sí, infinitamente, ¿no? Peor que las bombas atómicas tiradas. Sí, la cantidad de radiación que generó en las primeras horas se calcula que superan en 500 veces la radiación, no la destrucción por la onda, ¿no? Sino la radiación que generó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, quiere decir que, dicho esto, que queda absolutamente claro que estamos en contra de la instalación de esta central nuclear china, y de este acuerdo que el gobierno argentino estaría haciendo, se produce en paralelo y hace al debate de la política en la Argentina y en el mundo que se está desarrollando un conflicto entre Estados Unidos y China. Este error, y ahora voy a decir por qué, de Donald Trump, tiene varios matices. En primer lugar, es un error porque desatar una guerra comercial contra China no solo va contra los intereses de China, sino que también va contra los intereses de Estados Unidos, porque encarece todos los productos. Y además va en contra del crecimiento de la economía mundial, que todavía tiene que dar satisfacción a millones y millones de seres humanos que viven justamente en la pobreza, en la miseria y en el margen. Así que ahí hay un error de Donald Trump cuando inicia esta guerra comercial con China. Hay un segundo error de Donald Trump, porque esta guerra, según un estudio que ha hecho Sergio Rodríguez Helfenstein, es una guerra de naturaleza tecnológica. Y Estados Unidos parece haber perdido, de acuerdo a esta nota y a esta investigación, parece haber perdido esta carrera tecnológica, por lo menos en el área de las comunicaciones. Ya veníamos diciéndolo nosotros, que esta guerra tenía un origen en la tecnología, no era una guerra estrictamente comercial, sino era una guerra tecnológica. Para impedir que se le escape la liebre, Donald Trump elige la guerra comercial contra China, pero la liebre se le escapó porque China ha desarrollado el 5G, es decir, las comunicaciones de quinta generación, que van a permitir un desenvolvimiento de la inteligencia artificial,
un desenvolvimiento del transporte, de los automóviles inteligentes, de la robótica, como nunca antes existiera, ni de cerca, porque va a ser un crecimiento geométrico todo esto. Y esto lo tiene China. Pero paso por alto todas las consideraciones tecnológicas y esto ha hecho que mucha gente depositara sus ojos en China para ver cuál es su sistema. Yo personalmente he dicho en estos micrófonos, porque ya hace tiempo que me venía sonando mal al oído, de que China era capitalismo. Hacía tiempo que lo veía viendo mal. Y luego, lo dije aquí también, leí el discurso de Xi Jinping, el presidente de China, ante el Congreso de su Partido Comunista, donde el hombre hablaba como 200 veces, 100 veces, sobre la palabra socialismo, socialista, mostrando que no estaban construyendo el capitalismo como Occidente pretende. ¿Por qué pretende Occidente decir que construye el capitalismo? Porque es la economía, te guste, no te guste, eso está al margen de cualquier consideración, es la economía más exitosa de los últimos 40 años. Después vienen todas las observaciones, pero es otra cuestión. Lo cierto es que cuando dicen ¿cuál es la economía más exitosa? China. ¿Y por qué China es la más exitosa de todas? Porque es capitalista. Entonces los tipos ganan la batalla ideológica. Quiere decir que hay aspectos comerciales en los que se equivoca Trump, que hace que el comercio mundial disminuya, que se encarezcan los productos y que la economía se haga más lenta. Y explicarnos esto hay de cuestiones tecnológicas. ¿Por qué la economía china no es capitalista? Bueno, entonces es interesante porque en esta nota se empiezan a descifrar cuestiones que vienen de lejos. Por ejemplo, no se entendió bien en su momento cuando el presidente de China en 1962 lanzó una frase que fue repetida miles de millones de veces. Deng Xiaoping en 1962 dijo: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que case ratones. Entonces, en 1994, el mismo Deng Xiaoping, que es el que había iniciado las grandes reformas, dice algo que espero puedan interpretarlo, que no es cuestión casi de radio, pero dice Deng Xiaoping en 1994, hace 25 años atrás: en lo teórico debemos llegar a comprender que la diferencia entre capitalismo y socialismo no reside en problemas como la disyuntiva, planificación o mercado. En el socialismo también hay economía de mercado, igual que existe control planificado en el capitalismo. ¿Acaso en las condiciones del capitalismo ya no hay control alguno y uno puede portarse a su libre voluntad? El trato de nación más favorecida no es otra cosa que control. No se crea que practicar cierta economía de mercado es seguir el camino capitalista. Nada de eso. Tanto la planificación como el mercado son necesarios. Sin desarrollar el mercado, uno no tiene acceso ni siquiera a la información mundial, lo que significa resignarse a quedarse a la saga. Es decir, ya empieza a distinguir en 1994 que algunos, porque hay mercado en el socialismo, esto ya se había discutido muchos años atrás, pero no voy al... entonces, después va a haber otras definiciones respecto de por qué en realidad con mercado ellos siguen construyendo el socialismo, es decir, que mantienen una cuota de planificación, pero esa planificación no ahoga la economía. Esa planificación se reserva para sí los elementos estratégicos y deja que el mercado fluya y se desarrolle, pero la dirección estratégica es el socialismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen
que la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que el socialismo busca el bien común, busca el bienestar general, y el capitalismo busca optimizar la tasa de ganancia de los dueños del capital. Esta es la gran diferencia. Pero luego, los caminos, tanto para optimizar la tasa de ganancia del capital como para el bienestar general, pueden ser el mercado, pero hacia donde vos apuntes, vas a un lado y hacia el otro. Y un dirigente del socialismo obrero español, reunido hace poco con un dirigente del Partido Comunista Chino, recibió estas palabras. Al construir el socialismo, China se propone demostrar con hechos concretos la superioridad de este sistema sobre el sistema capitalista. Yo no digo que hay ningún debate cerrado. Digo simplemente que aquí nos mienten de manera sistemática para hacernos creer lo que en realidad no existe, que es una China capitalista. China está desarrollando una experiencia particular. Insisto, no se me endilia a mí absolutamente nada y ya me he pronunciado en contra del acuerdo de Argentina con China para construir 2 centrales nucleares en nuestro país. No tengo absolutamente nada particular que defender, ni se me encuadre ideológicamente en una postura... ¿Algún superchino? Pro China. Simplemente digo que nos han venido tratando de engañar y nos han engañado durante mucho tiempo diciéndonos que aquello no era socialismo. Como dice Xi Jinping, es un socialismo de peculiaridades chinas que está en la primera etapa de su desarrollo, pero que tiene otras etapas que tienen que ver. La primera etapa terminará por el 2020-2021 con la erradicación definitiva de la pobreza en China. ¿A cuántos chinos sacaron de la pobreza en 40 años? 1.200 millones. No, casi 1.000 millones de chinos. Casi 1.000 millones de chinos. Y nosotros no podemos terminar con la pobreza en 18 o 20 millones de compatriotas. Nosotros lo deberíamos hacer a una velocidad infinitamente más asombrosa, porque ellos, eso son otras magnitudes. Pero le han dado una gran importancia al desarrollo científico-tecnológico. Con ese desarrollo científico-tecnológico han generado un sistema entre el Estado y el capital privado que han logrado la vanguardia tecnológica, y en ese ganarle la punta tecnológica a los Estados Unidos viene este conflicto de intereses que se están viviendo. Pero en el conflicto de intereses hay un llamado de atención. Uno deja de mirar otras cosas y empieza a mirar estas. Y en mirar estas empieza a comprender que atrás no solo hay una guerra comercial, una guerra tecnológica, sino también una guerra de propaganda, y hay una guerra de sistemas. Es decir, que aunque no sea una guerra en sentido de armamentos, sí hay una guerra por ver qué sistema se va a imponer en el mundo. Y en esa zona de tránsito, de luchas, de idas, de vueltas, de conflictos, en esa zona estamos nosotros, siempre un poquito alejados, porque la Argentina felizmente es, junto con Chile, los países más australes del mundo. Estamos en el hemisferio sur y eso nos da un poquito más de tranquilidad. Pero aprovechemos esta tranquilidad y estas posibilidades que tenemos para no tener una mirada sesgada, ni propagandística, ni falsa de la realidad, sino una mirada lo más cercana posible a la verdad del tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Bueno, y tocaste un tema, ¿no? El tema de la verdad, que parece ser uno de los temas también que está permanentemente en el tapete en esta época que vivimos. La verdad y la falsedad, la mentira que existe desde siempre, ¿sí? Así es. Se ha filtrado y también se está filtrando con ayuda de la tecnología de distintas maneras. Hace unos años yo tuve la suerte de leer una obra fantástica que se llama La Era de la Información, de Manuel Castells, un científico, sociólogo español, donde él ya ponía una nota especial sobre este tema y comentaba un
un dato muy significativo referido a la guerra del Golfo. Él había hecho una investigación acerca de cómo se manejó la información durante el conflicto y había llegado a la conclusión de que aproximadamente el 40% de la población americana creía que habían existido guerras, que habían existido armas de destrucción masiva en Irak, que fue la gran excusa para dar el... Sí, digámosle a nuestros oyentes que no existían las armas. No solo el 40% creía que existían las armas, y una proporción muy grande de ese 40% creía que las habían encontrado y que las habían promocionado, vistas y demás. Bueno, a partir de ahí, Castells empieza a desarrollar todo este tema de las noticias falsas y el impacto que van teniendo en las audiencias, ¿no? Y cómo las audiencias también se adaptan a creer las cosas que se acomodan al marco de referencia de sus preconceptos. Pero ahora, esto fue en el año 2000, me vengo más aquí, quería hacer un comentario sobre lo que hoy se llaman fake news, ¿sí? Uh-huh. Que son estas mismas noticias falsas, pero sobre plataformas digitales que las potencian, que las hacen, digamos, correr con una rapidez enorme y que ayudadas por la tecnología, ¿sí?, generan una situación de engaño donde es muy difícil en muchos casos discriminar una noticia verdadera de una noticia falsa, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a todo lo que es procesamiento de voces, ¿sí?, donde con la voz de cualquiera de nosotros nos pueden hacer construir un discurso falso, ¿sí?, uh-huh, que jamás hemos pronunciado, ¿sí?, hasta la manipulación de videos o de fotografías, ¿sí?, que pueden mostrar cosas que no existen y que subidas a las plataformas de viralización como WhatsApp o como Facebook, ¿sí?, pueden alcanzar unos niveles de difusión enormes. Se calculan algunos estudiosos de este tema que para el año 2025 el 50% de las noticias que circulen en la red van a ser fake news. Falsas. Ahora, bien, ¿por qué circulan estas noticias? Por distintos motivos. Uno de los motivos principales es económico, porque atrás de cada clic que damos en los medios se genera una expectativa económica y cuando esos clics se multiplican hay un mercado, ¿sí?, de audiencias a los que podemos venderle cosas, ¿no? Entonces una parte de las fake news se sustentan en esto. Otra parte muy importante tienen que ver con las campañas políticas. Y esto está generando una gran preocupación porque puede ser un golpe a la democracia duro. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con el manejo del dinero y con la capacidad de generar con dinero, ¿sí?, noticias falsas y contaminar la información en las redes. Bueno, este es uno de los desafíos que nos pone la tecnología sobre... Bueno, entonces quiere decir, Daniel, que podríamos decirle a nuestros oyentes que cuando le llega algo en boca de alguien, no lo crean automáticamente. Claro. Que puede ser cierto, pero puede ser también falso. Cuando alguien dice algo que es demasiado desproporcionado, digamos, demasiado traído de los pelos, es probable que sea víctima de una maniobra de... Fake news. Bueno, mientras Héctor nos comunica con Nahum Klicksberg, que quería, de la charla que tuvimos la semana pasada, quería complementar él por una propuesta para los jubilados, y bueno, vamos a habilitar unos minutos para que esto pueda ser posible. Te querría mencionar lo siguiente. Dice la noticia que Neymar, el jugador de la selección de Brasil, actualmente en el PSG de Francia, aceptó retornar a Barcelona haciendo un enorme sacrificio, reducir a la mitad su sueldo.
Yo realmente cuando se ponen estas cosas, el enorme sacrificio, ¿sabés cuál es? Es bajar de 50 millones de dólares a 27 millones de dólares por año. ¿Vos no estarías dispuesto a hacer un sacrificio y ganar nada más que 27 millones de dólares por año por jugar a la pelota? Sí, y convengamos que es una... En parte también está falseando la realidad, porque puede ser cierto que cobra 27 millones, pero también es cierto que jugando en el Barcelona tiene una plataforma de venta de su imagen que es mucho más poderosa, ¿sí? Que seguramente le va a compensar con creces esa diferencia, con lo cual, muchachos... No, pero aparte, escúchame, es así como decís vos, él se va al Barcelona, resigna, digamos, sueldo, pero va a retornar esta atracción que ese triplete tenía Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona, que millones de seres humanos en el mundo miraban eso. Pero cuando uno dice que va a ser un sacrificio, la verdad que la palabra sacrificio... Digamos, miramos, como que también nos gustaba. Verlo, ¿no? Bueno, creo que estamos en contacto con Nahum Klicksberg. ¿Puede ser, Nahum? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Nahum, la semana pasada estuvimos charlando sobre el ingreso ciudadano o el ingreso básico universal incondicionado. Sí. A usted le había quedado en el tintero una propuesta para los jubilados que, bueno, a ambos nos había parecido muy interesante que lo pudiera comentar para nuestros oyentes. Sí, bueno, el martes pasado expuse el concepto de las 4 heridas que están sangrando al pueblo argentino: la pobreza, la corrupción generalizada, la precariedad laboral, la deuda externa, y desarrollando posibles soluciones para eso. Entonces vertí el concepto de que la propuesta que en este momento en el mundo está teniendo mucho apoyo, de la renta básica digna e incondicionada, aplicada a la Argentina, se ve como la única solución viable, porque los distintos partidos políticos realmente están desorientados, no se ve claro qué proponen para superar estos problemas tan serios que tiene la Argentina. Y bueno, entonces justamente propuse, bueno, que la Argentina sea el primer país en implementar la propuesta esta de la renta básica, que es perfectamente factible, con un nuevo diseño económico, una concepción distinta, y que por lo menos habría que estudiarlo, ¿no? Habría claro. que estudiar todo lo que en el mundo se está diciendo sobre esta renta, los argumentos a favor, los argumentos en contra, porque en esto se juega una posibilidad, tal vez la más importante en la Argentina, de salir de su crisis estructural. Pero mientras se hace todo ese proceso, mientras pasa el tiempo de que se estudie y se implemente en la Argentina esto, que yo opino que tarde o temprano se va a tener que hacer porque no va a haber otra solución para la Argentina, pero mientras tanto hay un gran problema. Mientras tanto se nos muere gente, y sobre todo se nos muere los que por cuestiones biológicas están condenados a morirse, es decir, los que tienen más de 70 años. Ellos no tienen tiempo para estar esperando que se haga este proceso hasta la implementación de la renta básica que les permita vivir dignamente los años que le quedan. Entonces, la idea es justamente, mientras tanto, ya implementar una renta básica digna para los mayores de 70 años, para ya inmediatamente ayudarlos a que los últimos años de su vida tengan una vida digna. Claro. El promedio de vida en la Argentina en este momento es de 77 años. Los hombres viven 73 años y las mujeres 80 años. En todo el mundo las mujeres viven unos años más que el hombre. Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud sobre el año 2016. En Argentina, más de 65 años, hay 5 millones de personas, 2 millones de hombres y 3 millones de mujeres. Se puede estimar que más de 70 años habrá 1.700.000 hombres y 2.700.000 mujeres. O sea, estamos hablando
de 4.400.000 personas que ya ingresaron, digamos, en la última etapa de su vida, en sus últimos años, y que de estos 4.400.000, una cantidad muy importante, no sabría precisar cuánto, pero indudablemente muy importante, no tiene para vivir dignamente sus últimos años. En una sociedad que no cuida a sus abuelos, que no le da importancia a esto, es realmente una sociedad que moralmente es repudiable. Esto requiere inmediata atención. Esta gente, que es el grupo de seres humanos más débiles por la edad que tienen, los que no tienen recursos siquiera para vivir dignamente, 8 o 10 mil pesos de jubilación mínima que les dan, no tiene nada que ver con las necesidades para vivir dignamente que estamos hablando. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante este tipo de situación? Entonces, si se les da a ellos una renta básica digna, que a los mayores de 70 años, entonces, por un lado, no creamos ninguna distorsión en el campo laboral, porque a esta edad ya está fuera de competencia laboral, que si no perjudica la oferta y demanda laboral, no es que baja los salarios ni nada por el estilo. Por el otro lado, el dinero que se les daría reactivaría la economía del país, que tiene un 50% de todo su aparato productivo paralizado en este momento. Esto coinciden todos los economistas. De ese dinero que se les daría, una cantidad importantísima, como la mitad de eso, vuelve al Estado, porque vuelven impuestos, en IVA y en otros impuestos que pagan los comerciantes que le venden los alimentos y las cosas que compraría esta población mayor. Quiere decir que perfectamente se puede diseñar un fondo para la renta básica para estas personas mayores. No estoy hablando de jubilación, no se me confunda. Esto no tiene nada que ver con la caja de jubilación ni con el fondo de ANSES para jubilación. No tiene nada que ver, porque eso se rige con el concepto de los aportes que la gente da en vida, en sus trabajos. Esto no, esto sería aporte del Estado, así como el Estado aporta para la educación, para la justicia, para la seguridad, aportaría para este fondo, para la renta básica, para complementar a aquellos que no les alcanza lo necesario para la renta digna. Es decir, si una persona gana de jubilación, digamos, 10.000 pesos, y tiene otros ingresos por 5.000 pesos, está en 15.000 pesos, se le daría lo que resta para que tenga, para que alcance el nivel que se considera que corresponde de costos para tener una vida digna. Ahora, Nahum, y seguramente si nos está escuchando algún economista liberal va a decirnos, sí, pero el Estado hoy no está emitiendo dinero, las cuentas públicas... Sí, lo mismo dijeron cuando se iba a dar el dinero para los hijos menores de edad de las familias pobres, ¿no? ¿Cómo se va a dar dinero? Ese tipo de beneficio no hay dinero que alcance. El dinero para jefas y jefes de familia, que yo intervine en la confección de esa ley, también se decía, ¿cómo se va a dar a todos los jefes y jefes de clase baja ese dinero? No existe. Cuando se decía la mujer no tiene derecho al voto, y tardó tantos años de luchas para que la mujer pueda reconocerse el derecho al voto, todas las conquistas sociales, se decía, es imposible. En el mundo se está hablando no solo que es posible a los mayores de 70 años, sino que la renta básica digna es posible para toda una población, y esa es la propuesta en el mundo que se está hablando. Ya ha tenido muchas investigaciones, muchos estudios, muchos economistas que dicen sí, es perfectamente posible, y ahora, hasta que se instale en la Argentina la renta básica, si es que algún día se instale, pero que sí, hasta que se instale, estamos hablando ahora solamente de la emergencia, que es esta gente que ahora ya entró en los últimos años de su vida y no tiene tiempo para esperar los tiempos políticos, para que se le dé a ellos. Por ejemplo, le doy unos ejemplos. En Alaska, sí, le dieron
la población, a toda la población la hicieron socio de la principal fuente de ingreso que tiene Alaska, que es el petróleo. Sí. Entonces tiene un porcentaje la población de los dividendos que da el petróleo. Y todos los años se le da el concepto de una renta básica a cada ciudadano que vive en Alaska, se le da un dinero para eso. Los fondos que maneja el ANSES acá, que son cuantiosos, que tiene acciones en montones de empresas, etcétera, que nunca han quedado claro ni transparente cómo se maneja, Sí. y que parece que últimamente se ha perdido muchísimo dinero en valor dólar de ese dinero del ANSES, Sí. por ejemplo, es para estudiar si podría entonces hacerse socio al fondo para la renta básica para los mayores de 70 años y tener ahí una participación de las ganancias que es esas inversiones del fondo del ANSES. Y tantas otras cosas se pueden, por ejemplo el IVA, los mayores de 70 años se puede disponer que todas las compras que hagan de alimentos ellos no pagan IVA, por ejemplo, que no pagan el transporte público, por Claro. ejemplo. Es decir, se puede dar en bienes y servicios una cantidad equivalente a dinero, que más lo que se le dé en dinero, que haga que lleguen a poder tener la canasta digna de la cual estamos hablando. Por ejemplo, se les puede dar una cuota sin costo de gas y electricidad, de consumo de gas y electricidad. Estamos hablando mayores de 70 años, los ingresos que tienen en la actualidad no les alcanza para vivir dignamente. Entonces, y estamos hablando sobre todo de una obligación moral con nuestros abuelos, con los abuelos del país. Si no Así se es. entiende que esta es una obligación moral, entonces va a pasar lo que se está pasando hasta ahora, que no se le da importancia a esta población. Pero si se comprende, si hace insight la población y los políticos, de que realmente eso es la exigencia número uno, que los últimos años de vida de los abuelos hay que darles una vida digna. Cualquiera, independiente de la caja de jubilación, esto no tiene nada que ver si aportaron o no aportaron en su vida de trabajo, es una consideración de tipo moral. Si Bueno. comprendemos eso, entonces pasa a ser solamente un problema de voluntad política. Muy bien. Entonces, Ahora, Nahum, yo estoy totalmente convencido de que el 90% de quienes nos escuchan está a favor de su propuesta. Y la gente se pregunta, ¿y por qué entonces la dirigencia política no lo toma? Yo lo tomo, usted me lo dice y yo lo tomo, pero yo no tengo capacidad de resolución. ¿Por qué quienes tienen capacidad de resolución no lo ponen por lo menos en debate? Bueno, justamente lo que yo propongo es que todos los partidos políticos lo incluyan esto en sus programas, por lo menos que incluyan que se va a estudiar esto, cómo hacer para mejorarle la calidad de vida a los mayores de 70 años, que se va a estudiar, por lo menos que eso lo pongan en su programa. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho por varias razones. Una, porque moralmente es una sociedad que es muy cuestionada. No nos olvidemos que hace poco a los jubilados le sacaron dinero de sus bolsillos y nadie dijo ni pío, porque favorecía una serie de negocios y negociados con gobernadores y etcétera, ¿no? El gobierno más gobernadores peronistas, no peronistas, etcétera, que entonces se repartieron dinero de los jubilados. Eso es una inmoralidad pero increíble. Entonces, por un lado tenemos actos que cuestionan mucho el nivel de moral de la población, de los políticos como responsables de lo que pasa en el país, pero también de la población general, que tenía que haber salido a la calle y decir, no se le puede sacar plata del bolsillo a los jubilados para otros gastos, para otras cosas o para negociados. Eso no es intocable, eso. Así Es una cosa moral indispensable. Entonces, una cosa es justamente, tenemos que recuperar el sentido moral de la vida. Eso es uno de los caminos para llevar a comprender que hay que proteger a esta población a la cual me estoy refiriendo, que está entrando en sus últimos años de vida. La otra cuestión, como lo expresé la vez pasada, es que los políticos, buena parte de ellos, no sé si
muchos, pocos, no es cuestión, lo importante es que buena parte de nuestros políticos están viviendo en un país en el cual están inmersos en una corrupción generalizada, como expliqué la vez pasada. Corrupción generalizada, estructural y sistémica, como lo definen instituciones internacionales como Transparencia Internacional. Entonces, la medida de gobierno, muy lejos de pensarse, de gobierno y de otros políticos, de la oposición también, muy lejos de pensarse en el sentido moral y prioritario de las necesidades de una población, las medidas son pensadas en función de negocios. Se hace lo que deje negocios. Lo que no deja negocios, entonces no se piensa, no se pone sobre la mesa para hacer. Lo que deje negocios o lo que dejen votos, ahora se vienen las elecciones, entonces lo que deje votos, porque los votos van a permitir los futuros negocios, si no se tiene poder no se van a poder hacer tantos negocios. Entonces, esta es la otra lucha que tienen que hacer los políticos y los funcionarios del gobierno que sean honrados, que es hacer un real enfrentamiento para terminar con la corrupción generalizada. Pero acá tengo una mala noticia. Los técnicos en el tema de corrupción, es bien claro todas las investigaciones, no hay ningún país donde haya existido corrupción generalizada que haya podido vencer a la corrupción generalizada. La corrupción generalizada se extiende, nunca se puede extinguir cuando ya se instaló como corrupción generalizada. Solamente el implementar un sistema como la renta básica digna, como expliqué el martes pasado, puede terminar con los daños que la corrupción le hace a un pueblo. Y expliqué en detalle cómo, por qué, lo expliqué eso en detalle. De todas formas, la gente, aparte de escuchar la audición del martes pasado, puede en el sitio que coordino en internet, donde se ponen todas estas ideas bien detalladas y desarrolladas, puede tener toda la información, www.propuestaparaterminarconlapobreza.com. Ahí tiene toda esta información sobre lo que en el mundo se está desarrollando a nivel de teoría y técnica para implementar la renta básica que solucionaría los problemas de pobreza de cualquier país donde se aplique y los problemas de corrupción. Bueno, esa es la salida y esa es la otra propuesta que hago, de que propongan, los partidos políticos pongan en sus programas electorales también por lo menos estudiar la propuesta de la renta básica, por lo menos estudiarla, analizarla. Así es. Bueno, Nahum, le agradezco muchísimo este contacto que ha tenido con nosotros, con La Brújula. El tiempo hoy se nos ha ido, pero le hemos tratado de dar la importancia al tema que usted plantea. En algún momento voy a dejar en Sarandí 56 para que usted envíe a alguien para que retire el libro Socializar la herencia difusa, que va a quedar a su disposición para que vea también que donde en ese libro también se habla de la renta básica. Efectivamente, es una propuesta de renta básica y me gustaría en todo caso que nos volvamos a comunicar en breve para seguir hablando de un tema que efectivamente creo que es el tema más importante que tiene la Argentina, porque es muy difícil filosofar de cuestiones abstractas cuando tenemos un pueblo con hambre, con necesidades básicas insatisfechas, jubilados abandonados, chicos en la exclusión y en la marginalidad. En fin, bueno, yo le agradezco mucho su participación, Nahum. Bueno, al contrario, un abrazo para usted y un gran saludo a todos los oyentes y bueno, que sea lo mejor para el país, pero actuemos. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de hacer algo y si después de leer sobre la renta básica un ciudadano llega a la conclusión que ayuda al país que se estudie el tema, bueno, difundir el tema a sus amistades y decirle, bueno, informate sobre el tema. Eso es un aporte al país que cada uno puede hacer. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Nahum creo que nos ha dicho, la política tiene que volver a tomar una connotación moral, un perfil moral. Es decir, la política no es una cuestión de que vengan un economista y te diga, no, acá 2 más 2 es 4, como hacen algunos, mientras ellos, lógicamente, se quedan con 10. Primero la gente y, como diría López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, claro, y esta propuesta de poder darle una vida digna a quienes superan los 70 años, esto derrama bienestar para toda la sociedad, porque un abuelo que
ya pasó los 70 años y que puede ayudar a su nieto, siente que se siente útil en la vida. Y el nieto que recibe del abuelo sabe que cualquiera sea el tránsito, sus últimos años van a ser de dignidad. Entonces alienta a toda la comunidad. Sí. Esto siempre el futuro es una tensión, digamos, ¿verdad? Y poder sentir que vas a pasar bien los últimos años de tu vida y que ese país te respeta como ser humano, tiene una connotación moral extraordinaria que yo creo que los economistas ni tienen idea, son ajenos, no entienden estas cuestiones, y pensar que los próceres de nuestra independencia, desde San Martín a Bolívar, desde Manuel Belgrano a Sucre, o quien usted elija, lo hicieron simplemente haciendo cuentitas matemáticas y sin observar la magnitud espiritual del ser humano, es que no entienden nada cuando leen la historia. Los seres humanos tenemos una connotación espiritual enorme, y eso también hace a la fuerza de los pueblos. Los pueblos, cuando tienen su estado de ánimo arriba, son capaces de hacer cosas apoteóticas, y no hay crisis económica que se le ponga delante que no la pueda resolver. Si nosotros no la resolvemos en la Argentina, es porque tenemos una crisis moral, una crisis anímica, una crisis de otra naturaleza, no porque tengamos problemas económicos que no podamos resolver, que son fáciles de resolver. El problema es que cuando el estado de ánimo no da, la voluntad se quiebra y entonces empezamos a circular en un círculo vicioso donde efectivamente, como bien dice Naum Klingsberg, que es un especialista internacional en esta materia, la corrupción empieza a degradar todo el sistema político empieza a perder ánimo también, su moralidad empieza a decaer, se roban los recursos del Estado, la sociedad no encuentra en sus líderes ejemplos morales para seguir, los jóvenes no encuentran en quién reflejarse para poder seguir sus pasos, y entonces el decaimiento, el todo vale, el cambalache que nos plantea Discépolo en 1930 y pico, se empieza la sociedad todos en el mismo lodo, manoseados. Y eso nos lleva a la degradación. Hay que salir de la degradación. Y tenemos que salir desde lo espiritual, desde lo moral, desde lo ético y también desde lo material, construyendo una sociedad más rica, pero más rica es para enriquecer a los seres humanos en todos los sentidos. Por eso cuando nos dicen va a tener mayor nivel monetario destruyendo la naturaleza, le decimos no. Queremos mejor ingreso para la gente, pero favoreciendo el bienestar con la naturaleza, favoreciendo el vínculo con la naturaleza. Hay que cambiar el proyecto político en la Argentina. Hay que cambiar el voto. No sé ya a quién decirle que vote, pero hay que cambiar el voto, porque hay que cambiar el proyecto político. En el marco de este proyecto político no vamos a tener solución. Bueno, quiero decirles que un 25 de junio del año 1912 estalló allí en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, en el distrito de Alcorta, Santa Fe, lo que después fue dado en llamar el Grito de Alcorta. Hace 107 años ocurrió esto, frente a lo que fue en aquel momento el abuso de los dueños de la tierra frente a la gente que, habiendo venido a la Argentina a trabajar, básicamente a trabajar la tierra, atraídos por lo que mandaba nuestra Constitución Nacional, a incentivar la inmigración, pero que la tierra en gran medida le era escasa o le era nula prácticamente y se tenían que quedar en los cascos urbanos de las grandes ciudades aquellos inmigrantes, y unos pocos iban a poder trabajar la tierra, y estos arrendatarios iban a ser increíblemente explotados por los dueños de la tierra. Y un día como hoy, un 25 de junio de 1912, hace 107 años, iba a estallar la rebelión en Alcorta. Bueno, y vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Pedro Peretti, que es del vecino pueblo de Máximo Paz, ahí al ladito de Alcorta, apenas 10-12 kilómetros, que además es un gran investigador sobre estos temas, escribió varios libros y siempre preocupado por difundir las ideas
de la lucha agraria en la Argentina. Y bueno, y de allí nace la Federación Agraria Argentina, que hoy saca un pequeño recordatorio que dice que ante la concentración y la incesante desaparición de pequeños productores, hoy más que nunca debemos fortalecer nuestra centenaria entidad. Están desapareciendo los pequeños productores. Y quiero recordar que en aquellos acontecimientos jugó un papel muy destacado, nada menos que el doctor Juan B. Justo. Así que Juan B. Justo, que vamos a recordarlo, insisto, vamos a recordarlo para quienes no estuvieron al inicio del programa, este sábado 29 de junio a las 16 horas en la Casa del Pueblo de Morón, en Escalada 91, Morón Norte, a 2 cuadras de la estación, donde van a hablar Carlos Suárez, Cristian Sebastiani, que viene desde Rosario, Mario Kiektik, que viene desde Ramallo, Daniel de Abrantes, que es quien nos acompaña todos los días, y bueno, para apoyarnos en las ideas de Juan B. Justo y poder realizar una proyección hacia el futuro, porque los argentinos nos merecemos un futuro mejor, y ese futuro no lo podemos visualizar en la nebulosa de los datos de la realidad actual, ni en las ideas de los principales dirigentes. ¿Qué va a ser? Entonces, yo le pido a quienes son peronistas que vuelvan a Perón, al nacimiento, y vean cuáles ideas eran buenas, cuáles ideas no lo eran, y a partir de allí proyectarnos al futuro. A los radicales les digo, vuelvan a Leandro A.N. Alem, a Hipólito Yrigoyen, a Leandro Ilia, a Raúl Alfonsín, vuelvan y busquen cómo proyectarnos al futuro. A quienes tienen ideas del nacionalismo al estilo de Sarmiento, de Roca, como es el caso de Eduardo Conesa, que vuelvan a Sarmiento, a Roca, y que busquen en las mejores ideas para proyectarnos al futuro. Quienes se sientan revisionistas y quieran volver a Rosas, que lo hagan también, y que seleccionen las mejores ideas para proyectarnos al futuro. Creo que todos debemos volver a la Revolución de Mayo para proyectarnos al futuro, y nosotros, los que nos sentimos con un sentimiento socialista, volvemos al fundador, a Juan B. Justo, pero también a Esteban Echeverría, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, para desde esas ideas proyectarnos al futuro. Creo que esa es la gran unidad de los argentinos. Es decir, volver a las fuentes, volver al origen, decir por qué hemos nacido, para qué hemos nacido, por qué estamos sobre este territorio, cuál es nuestro destino. Observar que hay un modo de vida que todos ellos quisieron defender, y ese modo de vida basado en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la solidaridad, en el progreso, en la hermandad con otros pueblos, ese es el proyecto de vida con el que nos debemos reencontrar. Y en ese proyecto de vida entramos todos, y no como en este modelo que se está desarrollando en la Argentina, que es apenas para el 30% más rico. En la capital federal es quizás para el 50% más rico, pero hay provincias en las cuales es tan solo para el 10 o el 15% más rico. Y el resto de la población parece que sobran, y los viejos parece que sobran, y los niños parece que sobran, y los adolescentes parece que sobran. No, acá no sobra nadie. Aquí faltan millones de habitantes, y tenemos que volver entonces a recurrir a las fuentes para encontrar un futuro que nos ponga a los argentinos con el ánimo por las nubes, porque el futuro puede ser infinitamente mejor que este presente. Bueno, se nos ha estado agotando el tiempo, se nos ha ido. Espero que nos podamos ver el próximo sábado allí en Morón para quienes quieran concurrir, y para quienes no, nos vamos a encontrar el lunes que viene aquí a las 12 del mediodía en La Brújula por Radio La Luna. Muchas gracias, Daniel de Abrantes. Muchas gracias, nuestro operador, Héctor Didío. Muchas gracias a todos los oyentes. Y quedan aquí con Paco Rodríguez en España en el Recuerdo. El próximo programa que nos va a deleitar con la mejor música de España, y con los mejores recuerdos, y con alguien que sabe de esto, quizás más que nadie en la Argentina, Paco Rodríguez. Con él los dejo y hasta el lunes próximo. Chau.